Dicen que guerra avisada no mata soldados, pero en este caso en particular, no importa cuánto hayamos avisado, anunciado, cuánto hayamos advertido a los católicos romanos de que esto que van a ver a continuación iba a suceder en algún momento u otro. Al parecer, hay miles de soldados del catolicismo romano que han quedado en shock ante lo que es, sin lugar a dudas, una de las peores declaraciones que ha hecho el Papa Francisco. Y es que son tan terribles estas declaraciones que no creo que necesite hacer ninguna introducción para presentar el tema. Creo que con escuchar directamente las palabras del Papa, creo que con escuchar directamente la declaración del Papa Francisco, todos van a quedar impactados. Así que les dejo con las recientes declaraciones del Papa Francisco. Una de las cosas que más me ha impactado de ustedes jóvenes es la capacidad del diálogo interreligioso. A ver, mis hermanos, y aprovecho para darle un tip a los católicos romanos, pero tranquilos que no les voy a cobrar por esto. Cuando ustedes escuchen al Papa hablar de diálogo interreligioso, cuando ustedes escuchen al Papa emplear esta expresión de diálogo interreligioso, prepárense, católicos romanos, porque lo que vendrá a continuación no será nada bueno para ustedes. Y para muestra, este video. Sigamos escuchando al Papa. Y esto es muy importante. Porque si ustedes empiezan a pelearse, mi religión es más importante que la tuya, la mía es verdadera, la tuya no es verdadera, ¿dónde nos lleva esto? A ver, mis hermanos, este hombre está intentando presentar una caricaturización de una serie de debates, de cuestionamientos, de planteos que siempre han acompañado al hombre. Tales como, ¿existe la verdad? ¿Cómo el hombre puede alcanzarla? ¿Puede ser el hombre poseedor de esa verdad? ¿Existe Dios? ¿Cómo es ese Dios? ¿Quién es ese Dios? ¿Existe un Dios o existen varios dioses? Entre muchas otras, entre otros muchos debates, planteos o cuestionamientos que el hombre se ha hecho a través de la historia. Pero lo que este hombre está intentando presentar es una caricaturización de esa serie de debates o cuestionamientos o planteos que han acompañado al hombre durante toda su historia, que son inherentes al ser humano, que son extremadamente relevantes, importantes para nuestra existencia. Pero es que además, en el ambiente de un debate, el tema no es, mis hermanos, cuál religión es más importante que otra. No, ese no es el tema del debate. De hecho, si se diera un debate bajo ese tema, yo no lo vería porque lo considero contraproducente. El tema en cuanto a el debate, el tema cuando uno va a hablar con otra persona de otra religión, cuando va a dialogar o cuando va a debatir, no es cuál religión es más importante que otra, sino cuál de esas religiones muestra un Dios que se revela de una manera congruente, teniendo en cuenta lo que conocemos, nuestra realidad, aquello que nos rodea, y también la propia persona de Dios, su propio ser. Y lo siento por las demás religiones, pero cuando hacemos un análisis, es el cristianismo el que manifiesta, el que muestra, el que evidencia a un Dios que se revela de una manera congruente, teniendo en cuenta lo que conocemos, nuestra realidad, aquello que nos rodea, y también la propia persona, el propio ser de Dios. Así que esto que está diciendo el Papa, esto que está manifestando el Papa es totalmente erróneo y ya nos evidencia que en esta charla Francisco no va a ir por un buen camino. Y como dicen en mi país, cuando el río suena es porque piedras trae. Así que sigamos escuchando a Francisco. Fight amongst ourselves and saying, my religion is more important than yours. My religion is true, yours is not. Where will that lead us? ¿Dónde? Where will it lead us? ¿A dónde? Que alguno responda. Que alguno responda. ¿A dónde nos lleva? No le quieren responder al Papa. Las distruzioni. ¿Qué cosa? Così. A la destrucción supuestamente. Miren, mis hermanos, esto que acaba de decir el Papa o que acaba de sugerir el Papa, y perdonen mi sinceridad los católicos romanos porque sé que algunos son extremadamente sensibles, pero esto que acaba de decir o sugerir el Papa es un total y completo disparate, es una total y completa estupidez, de una manera colosal. El diálogo, pero en específico el debate, no nos lleva a la destrucción. Debatir, contraponer ideas, manifestar las fortalezas y las falencias de una religión, de un sistema de pensamiento, de un sistema de creencias, no nos lleva al desastre, sino todo lo contrario. Por citar solo un ejemplo, si en la Edad Media se hubiera tenido este tenor de debates, de diálogos interreligiosos,
y no se hubiera perseguido, torturado y matado a tantas personas por parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana, la historia sería muy diferente. Pero es que además, mis hermanos, el debate es una muestra, es un ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de conciencia, de la libertad de religión. El debate nos ha permitido a través de la historia desarrollar una serie de habilidades que nos permiten presentar nuestras creencias de una manera lógica, de una manera racional, a través de argumentos de orden lógico o racional. Así que no, el debate no nos lleva al desastre, sino todo lo contrario. De hecho, el debate ha favorecido y va a seguir favoreciendo el desarrollo de un pensamiento crítico que es tan necesario en nuestros días. Así que no, el debate realmente nos beneficia. El debate realmente aporta mucho a nuestra sociedad. Todo lo contrario a lo que está sugiriendo acá el Papa Francisco. Pero bueno, como es el Papa, hay que creerle, porque según los católicos romanos es infalible. No importa que lo que está diciendo es una reverenda estupidez, no importa que está pasando por alto siglos de historia, siglos de experiencia, que está pasando por alto la evidencia que poseemos hoy. No, eso no importa. Como es el Papa, hay que creerle, aunque lo que diga sea incongruente, sea absurdo totalmente. Pero si ustedes creen que esto es lo peor, no, mis hermanos. Estas dos declaraciones son simplemente la antesala, son el preámbulo de lo que viene a continuación. La verdadera bomba en las declaraciones del Papa es lo que vamos a escuchar a continuación. Ci vuole litigare. A la destrucción, respondió un joven. Todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Son Dirò una comparazione. Voy a hacer una comparación. Son como distintos idiomas, distintos lenguajes para llegar allí. Este, mis hermanos, es el catolicismo verdadero, el catolicismo de nuestros días, el catolicismo real, y no lo que te intentan vender algunos youtubers católicos romanos, algunos youtubers papistas, queriendo decirte, bueno, mira, es que nosotros guardamos la sagrada tradición, es que nosotros guardamos el depósito de la fe. Vaya a saber usted de qué parte de la tradición extrajo este señor para hacer una declaración tan disparatada. Vaya a saber usted de qué parte de la Biblia, en qué parte de la Biblia se basó este señor para hacer una declaración tan disparatada. Vaya a saber usted en qué padres de la iglesia se apoyó este señor para hacer semejante declaración tan disparatada. Que algún católico romano me responda. ¿En qué parte de la Biblia se basó este señor para hacer esa declaración? ¿En qué parte de la tradición se basó este señor para hacer esa declaración? ¿En qué parte o en cuáles padres apostólicos se basó este señor para hacer esta declaración? Estos canales católicos romanos quieren vernos la cara de tonto, quieren vendernos un catolicismo romano utópico que no existe y no va a existir, porque el catolicismo romano real es este. El catolicismo romano verdadero es este que acaban ustedes de presenciar. Un catolicismo minado, plagado de ideas modernas, liberales y de la agenda política de turno. Y todavía quieren convencerme a mí y a ustedes de que este señor es infalible y que debemos someternos a su autoridad, que debemos estar en comunión al pontífice, al Santo Padre, al vicario de Cristo en la tierra. No, ustedes son testigos. Yo soy testigo de lo que ese señor se ha atrevido a declarar, y lo cito: todas las religiones son un camino para llegar a Dios. ¿Qué tipo de cristiano es este? ¿Qué tipo de cristiano, habiendo nacido de nuevo, declara semejante cosa? ¿Qué tipo de líder cristiano es este? ¿Ustedes entienden, mis hermanos, las implicaciones de lo que este señor acaba de declarar? ¿Entienden ustedes, católicos romanos, las implicaciones de lo que este señor acaba de declarar? Por si no se han dado cuenta, católicos romanos, les voy a compartir algunas implicaciones que tiene, obviamente, esto que este señor acaba de declarar, para que ustedes las utilicen como base y puedan reflexionar sobre el tema. Si lo que este señor dijo es cierto y todas las religiones son un camino para llegar a Dios, entonces, en primer lugar, Dios ha preparado una especie de pinball universal para que todos, absolutamente todos, lleguemos a él. Me explico, mis hermanos. Cuando usted analiza las diversas religiones desde diferentes ópticas, tendrá que llegar a la conclusión, sí o sí, a no ser que tenga una capacidad de análisis muy, pero muy pobre y muy, pero muy sesgada,
que todas las religiones son diametralmente opuestas. Cuando usted analiza las creencias, las enseñanzas, los dogmas, las doctrinas de diferentes religiones, terminará concluyendo que son diametralmente opuestas. Por dar un ejemplo, algunas religiones hablan de un Dios, otras hablan de varios dioses. Algunas religiones hablan o enseñan de un camino de salvación, otras enseñan de un camino diametralmente opuesto al de la primera religión. Otras nos hablan de diversos caminos de salvación. Otras ni siquiera nos hablan de un camino de salvación. Y esto solo por citar algún ejemplo. No es posible que todas las religiones sean un camino para llegar a Dios, o todas las religiones tarde o temprano nos lleven a Dios. No creo ni siquiera que esto pueda ser posible, no creo que se pueda ni siquiera cuantificar este supuesto escenario hipotético, porque la incongruencia, las contradicciones serían astronómicas. Pero es que además, si lo que dijo este señor es cierto, si todas las religiones son un camino para llegar a Dios, en segundo lugar, la Biblia se equivoca. La Biblia nos manifiesta sin lugar a dudas que el camino para llegar a Dios es Cristo, no otro. No se encuentra en la Biblia en ninguna parte este tipo de pensamientos que tiene el Papa Francisco, de que las religiones son diferentes caminos para llegar a Dios. No, bajo ningún concepto. La Biblia establece que Cristo es el camino para llegar al Padre. La Biblia establece que Cristo es el medio de salvación. Solo en Cristo y solo por Cristo el ser humano tiene salvación. No es Alá, no es María, no es, mis hermanos, Mahoma el que puede darle salvación al hombre, etcétera, etcétera, etcétera. No, es en Cristo y solo en Cristo que el ser humano tiene salvación. Lo demás es hojarasca. Yo les pregunto a los católicos romanos de manera sincera, ¿creen ustedes realmente que los apóstoles hubieran estado de acuerdo con lo que acaba de declarar el Papa Francisco? Ustedes que dicen que este señor es el sucesor de Pedro, supuestamente, ¿creen ustedes que Pedro hubiera estado de acuerdo con esta declaración? ¿Creen ustedes que este señor representa a Pedro? ¿Creen ustedes que este señor representa a los apóstoles? ¿Creen en serio ustedes que este señor representa a los primeros cristianos y a todo el cristianismo? ¿En serio creen eso después de escuchar semejante declaración? Por citar solo un ejemplo de tantos que hay en la Escritura, en Hechos capítulo 4, versículo número 12, el apóstol Pedro hace una declaración diametralmente opuesta a esta que ha realizado el Papa Francisco, cuando delante del sumo sacerdote y de los ancianos de Israel, el apóstol Pedro, en referencia a Cristo, dice lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿De qué me está hablando el Papa Francisco? ¿Que es sucesor de Pedro ni sucesor de los apóstoles? Este señor lo que ha declarado no lo cree el cristianismo, no representa a los apóstoles, no representa a los cristianos del primer siglo, no representa al cristianismo en su desarrollo y no representa al cristianismo actual. ¿En qué momento los cristianos del primer siglo creyeron que las diversas religiones son caminos para llegar al mismo Dios? ¿En qué momento los cristianos del primer siglo, en qué momento el cristianismo en su desarrollo, en qué momento el cristianismo actual ha creído que diversas religiones te pueden conducir al mismo Dios? Eso es una herejía. Todavía pretenden los católicos romanos que nosotros, como protestantes, nos sometamos a la autoridad, al gobierno, a la guianza de este señor. No, este señor es un hereje. Sí, es un hereje, porque cuando tú declaras que todas las religiones son un camino para llegar a Dios o son una forma para llegar a Dios, estás siendo un hereje, estás yendo en contra de la Biblia. El catolicismo romano, mis hermanos, y no me canso de repetirlo, es un mar de incongruencias, y este señor, acá el Papa, con sus declaraciones, acaba de poner en evidencia lo que siempre digo en el canal: el catolicismo romano es un mar de incongruencias. ¿Cómo se puede decir en un mismo minuto, en primer lugar, que todas las religiones son un camino para llegar a Dios, y luego decir en ese mismo minuto que solo existe un Dios verdadero, que solo existe un Dios, dado que muchas religiones creen en diversidad de dioses, en muchos dioses? Muchas religiones creen que existen muchos dioses. ¿Cómo se puede ser tan incongruente? Pues muy sencillo, siendo católico romano. ¿Qué tipo de Biblia lee este señor? ¿Qué tipo de enseñanzas, doctrinas o dogmas abraza este señor que dice ser cristiano? ¿Qué objetivo, qué propósito persigue el Papa al hacer unas declaraciones que son anticristianas, antibíblicas? Pues muy sencillo, estar siendo congruente con la agenda política de turno. Pero es que además, si lo que dice este señor, que las diferentes religiones son un camino para llegar al mismo Dios, para llegar a Dios, fuera cierto, en tercer lugar, usted puede encontrar salvación en todas las religiones.
Si todas las religiones nos conducen a Dios, entonces da igual, da exactamente igual si usted es cristiano, si usted es budista, si usted se decanta por el islamismo, el judaísmo o el hinduismo, da exactamente igual en qué religión usted esté y qué es lo que usted crea, da exactamente igual, porque según el Papa, en todas las religiones o todas las religiones son un camino para llegar a Dios y por consecuente usted puede encontrar y alcanzar salvación en todas las religiones del mundo. Entonces, después de estas nefastas declaraciones del Papa, después de estas terribles declaraciones del Papa, yo les pregunto a los católicos romanos, ¿por qué no van en masa y se hacen seguidores del budismo? ¿Por qué no van en masa católicos romanos y se hacen seguidores del Islam? Si según su Papa, todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Ándale pues, háganse hinduistas, católicos romanos, vayan y háganse seguidores del islamismo, vayan. Si según el vicario de Cristo en la tierra, según el auténtico sucesor de Pedro, ustedes tienen licencia para estar en cualquier religión del mundo porque todas les van a llevar a Dios. No importa qué tan absurda, exagerada e incoherente sea la creencia de la religión en la que usted esté, tranquilos. Aquí el Papa Francisco les acaba de dar licencia para que esté en cualquier religión porque en todas usted va a encontrar a Dios. Así que mormones, tranquilos. Testigos de Jehová, tranquilos. Hinduistas, tranquilos. El Papa les acaba de garantizar que allí, en sus religiones, también está Dios. Aquí el Papa Nata les acaba de dar licencia a los católicos romanos para que vayan por cualquier religión del mundo, para que se paseen por la religión que guste y crean lo que les parezca, porque al final, en todas ellas, van a encontrar a Dios. Este señor no es cristiano. Me da igual lo que me digan los católicos romanos en los comentarios. Este señor no es cristiano y no representa el cristianismo. Un cristiano no se expresa así. Aquel que ha tenido un nuevo nacimiento, ha tenido un encuentro con Cristo y Cristo le ha salvado, no se expresa de esta forma, sino que está convencido que el único medio de salvación es Cristo, que solo alcanza salvación única y exclusivamente por medio de Cristo, en Cristo y por Cristo. Pregúntense ustedes si Pablo, después de su encuentro con Cristo en camino a Damasco, donde Cristo se les reveló, se expresó así alguna vez. Pregúntense ustedes si alguno de los apóstoles se expresó como este señor se está expresando. Por supuesto que no. Esto es una herejía, es un hereje. Me da igual lo que me digan los católicos romanos. Esta no es ni la primera ni la última vez que escuchemos al Papa decir una herejía. De hecho, a mí no me sorprende, y espero que ustedes tampoco, esto que ha dicho el Papa, porque si usted va a la historia va a ver todos los desastres que han hecho y dicho los papas a través de la historia. Pero lo que sí sorprende es que lo haya hecho de manera tan abierta, tan explícita. Uno pensaría, uno supondría que este señor iba a camuflar un poco este tipo de declaraciones, pero no, le da exactamente igual. Por ende, me reitero, este señor no representa el cristianismo, nunca lo ha representado y nunca lo va a hacer. Pero es que además, si lo que dice este señor es cierto, en vano murieron los mártires de la iglesia, los antiguos y los modernos. ¿Para qué murieron si al final todas las religiones del mundo conducen al mismo Dios? Si al final todas las religiones del mundo conducen a Dios. ¿Para qué murieron los mártires de la iglesia dando testimonio? ¿Para qué murieron los mártires de la iglesia firmes en el cristianismo si al final, fuera cual fuera la religión que les condenaba, que les torturara y que les matara, al final ahí también estaba Dios? Si este señor tiene razón y en todas las religiones del mundo usted puede encontrar a Dios o son caminos para llegar a Dios, en vano predicamos el evangelio. ¿Para qué predicar de Cristo si en cualquier religión usted puede encontrar a Dios? ¿Para qué predicar del Dios que se nos ha revelado en la Escritura si al final en cualquier religión usted puede alcanzar salvación? Usted puede encontrar a Dios. Pero si este señor tiene razón, además de todo esto, ¿para qué tener doctrinas? ¿Para qué tener dogmas? ¿Para qué, mis hermanos, si todas las religiones del mundo nos conducen a Dios? Es aberrante lo que este señor acaba de decir. Y es para que los católicos romanos estuvieran rasgándose las vestiduras, echándose ceniza en la cabeza y llorando amargamente y totalmente asustados, totalmente desconcertados, porque es aberrante lo que este señor acaba de declarar. Es una de las peores declaraciones que un papa puede hacer, lo que este señor ha dicho. ¿En serio creen ustedes que el ICAR tiene alguna esperanza de cambio, que puede regresar a lo que una vez fue? ¿En serio creen ustedes que el ICAR puede despegarse de todo aquello que ha añadido con el paso de los años al evangelio y que lo ha pervertido por completo dentro de su sede corrupta? ¿En serio creen ustedes que con un líder como este? ¿En serio creen ustedes que teniendo a este tipo de papas, que los han tenido durante siglos, la ICAR tiene alguna esperanza de cambio? No, hombre, a otro perro con ese hueso. La ICAR está podrida de pies a cabeza.
La ICAR está totalmente podrida, empezando por este señor. Está corrompida y no va a cambiar, no va a mejorar. Por el contrario, va a ir cada vez a peor. Y eso es lo que nos ha testificado la historia durante los últimos años. Cada vez la ICAR va a peor. Pero ¿saben, mis hermanos, qué es lo peor del caso? ¿Saben qué es lo peor de todo este asunto? Que no va a faltar el católico romano que defienda lo que este señor ha dicho. De hecho, ya han salido incluso sacerdotes de la Iglesia Católica Apostólica Romana a defender la herejía que ha dicho este hereje. Miren, si yo hubiera dicho eso, si yo hubiera dicho lo que este señor dijo, si yo me hubiera atrevido a decir en este canal que todas las religiones son un camino para llegar a Dios, si un protestante, obviamente con mucho más alcance e influencia que yo, se hubiera atrevido a hacer semejante declaración, ¿saben ustedes cómo estarían los canales católicos romanos? Haciendo sangre, matándonos, literalmente. Estuvieran por cantidades criticándonos y diciendo eso no dice la escritura, eso no lo enseñaron los apóstoles, son unos herejes, todos los protestantes son iguales. Pero no, como es el Papa, como es el vicario de Cristo, como es el auténtico sucesor de Pedro, como es infalible este señor, hay que quedarse calladito. La mayoría se quedan calladitos. Algunos se atreven a decir algo medio solapadamente y otros, que es el peor de los casos, se atreven a defender la herejía de este hereje. Mis hermanos, si este señor es el vínculo de unidad de las iglesias, como dicen los católicos romanos que es, si este señor fuera por un segundo, por un minuto, lo que los católicos romanos dicen que es, si este señor fuera por un minuto lo que los católicos romanos desean que sea, mis hermanos, el cristianismo en pleno estuviera perdido. Si este señor representara todo el cristianismo, si este señor fuera la máxima autoridad de todo el cristianismo, mis hermanos, el cristianismo estuviera en desgracia. El cristianismo estuviera en pleno perdido. Pero gracias a Dios, no lo fue, no lo es y nunca lo será. Este señor nunca representará al cristianismo en pleno. Solo puede representar a la corrupta sede romana. Gracias, mis hermanos, por estar ahí, por ver el video y por quedarse hasta este momento. Y quiero aprovechar para darles un consejo a ustedes que se quedaron hasta este momento para que puedan aplicar. Y con esto cierro el video. Por favor, eduque a sus hijos. Por favor, encárguese de compartirle la palabra de Dios a sus hijos. Encárguese usted de leer la palabra, de estudiar la palabra, de rumiar, de escudriñar la palabra de Dios y obtener de ella lo que Dios tiene para usted. Y también ocúpese de compartir esa palabra, de ministrar esa palabra adecuadamente a sus hijos, para que cuando sus hijos crezcan, no digan las sandeces que está diciendo este señor, no crean cualquier tontería como la que está diciendo este señor y como algunos católicos romanos van a seguir creyendo, porque lamentablemente algunos ni notan el problema en que este señor está metiendo al catolicismo romano. Así que, mis hermanos, gracias por ver el video. Dios me los bendiga muchísimo. Un abrazo grande a la distancia. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado en un nuevo videito. Chaito.